El calor en Phoenix no solo te golpea, te traga por completo. Pero de pie en mi propio camino de entrada, mirando la puerta principal, el sudor que me corría por la espalda no venía del sol, venía frío. Una SUV negra que no reconocía estaba estacionada donde debería estar mi coche, y un hombre que jamás había visto estaba en el marco de mi puerta, sosteniendo un papel que se veía aterradoramente oficial. No se veía agresivo, se veía confundido. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, como si yo fuera la intrusa. Señalé la casa. Esa es mi casa, dije, con la voz temblándome. Miró el papel que tenía en la mano y luego volvió a verme. Ya no, dijo en voz baja. Cerré la compra de esta propiedad hace 10 días. Aquí tengo la escritura. Me quedé helada. La levantó. Era una escritura de garantía estándar, y justo en la parte de abajo, junto a un sello notarial que no reconocí, estaba mi firma, una firma que yo no había hecho. Vendiendo una casa que ni siquiera había puesto en venta, mientras yo estaba a 5,000 kilómetros de distancia. Mi hermano no solo estuvo usando mi casa mientras yo no estaba, la vendió. Antes de contarles lo que hice al hombre que estaba en mi sala, dejen un comentario y díganme, ¿qué es lo único que tu familia ha hecho y que nunca podrías perdonar? Leo cada uno. No grité, no intenté empujar a Henderson para entrar. Él no era el enemigo, solo era el arma que mi hermano había usado para destriparme. Se veía aliviado cuando di un paso atrás y me entregó un pedazo de papel con una dirección. Movieron sus cosas, dijo, bajando la voz hasta volverla un murmullo incómodo. Dijeron que las pusieron en una bodega. Volví a subirme al coche rentado, con el aire acondicionado a todo volumen pero incapaz de tocar el calor que me subía al pecho. Manejé 20 minutos hasta la orilla de la ciudad, pasando centros comerciales y polvo, hasta llegar a una fila de unidades oxidadas de lámina acanalada. No era una bodega con clima controlado, era una caja de metal en medio del desierto de Arizona. Cuando subí la cortina, el aire que me golpeó no solo estaba caliente, era químico, olía a papel viejo y pegamento derritiéndose. El calor adentro debía de haber estado a 48 grados. Mi sofá de piel estaba ahí, rasgado de un lado como si lo hubieran arrastrado sobre concreto. Mi televisor ya no estaba, pero las cajas en la esquina, ahí habían amontonado mi vida. Abrí la que decía oficina. Mi diploma universitario, el que me había costado conseguir trabajando 2 empleos mientras Dererica andaba de fiesta con el dinero de mis padres, estaba doblado en forma de U. El vidrio estaba hecho pedazos, pero la caja que había debajo fue la que me rompió. Decía abuela. Saqué el álbum de fotos. Las fundas de plástico se habían fusionado por el calor. Intenté separarlas, pero la tinta se iba con el plástico. Las fotos de la boda de mi abuela, las imágenes de mi infancia, la única prueba tangible de que alguna vez fui una niña amada. Ya eran solo manchas de colores deformados. No solo habían robado la casa que iba a ser mi futuro, habían incinerado mi pasado para ahorrarse $50 al mes en una bodega con clima controlado. Ese fue el momento, ese fue el segundo exacto en el que murió la hija en mí, la parte que quería complacerlos, salvarlos, ser la niña buena que mantenía la paz, se derritió ahí mismo, sobre ese piso sucio de concreto. Me limpié el sudor de los ojos, no llamé a mi mamá para llorar, no llamé a Derek para gritarle. Caminé de regreso al coche rentado y abrí mi laptop sobre el cofre. Mi familia sabía que yo trabajaba con números. Les encantaba presumir que era buena con el dinero cuando necesitaban un préstamo, pero nunca se molestaron en preguntar cuál era mi trabajo de verdad. Creían que solo era una contadora inflada. Olvidaron que yo no solo cuadraba libros, yo diseccionaba cadáveres financieros. Me llamo Sabrina y soy auditora forense. Caso activos ocultos para el gobierno federal. Rastreo dinero a través de empresas fantasma, cuentas offshore y mezcladores de criptomonedas para ganarme la vida. Encuentro el dinero que los cárteles y los CEO corruptos intentan esconder. Y mi hermano, el genio de las criptos, acababa de dejar un rastro de papel kilométrico. Conecté el celular como hotspot y entré a la base de datos del registro del condado de Maricopa. Me bastaron 3 clics para encontrar el documento. El poder notarial. Estaba fechado el 14 de octubre. Miré la firma al final. Una falsificación perfecta de mi propia letra. 14 de octubre. El día en que yo estaba presentando un caso de fraude en una sala de juntas en Tokio. A 5,000 kilómetros de ahí. Cerré la laptop. La tristeza se fue y la reemplazó un zumbido frío y rítmico en las venas. Creían que eran inteligentes. Creían que yo era solo una hermana a la que podían intimidar. No tenían idea de que me acababan de entregar el arma que los iba a destruir.
Me senté en el asiento delantero del coche rentado, con el motor encendido solo para mantener el aire acondicionado funcionando, y marqué a mi madre. No sabía qué esperaba, tal vez pánico, tal vez una confesión llorando que habían sido obligados. Quería creer, aunque fuera por un segundo, que mis padres también eran víctimas. Cynthia contestó al segundo timbrazo. ¿Ya regresaste?, preguntó. Su voz no sonaba cálida, sonaba molesta, como si yo hubiera llegado a una cena una hora antes. Estoy en la bodega, mamá, dije, mirando el bloque derretido de fotos sobre el asiento del copiloto. Mi casa fue vendida, mis cosas fueron destruidas. Dime que no sabías. Suspiró. Fue un suspiro largo, pesado, de cansancio fingido. Ay, ya basta, Sabrina, deja de ser tan dramática. Nadie destruyó nada, lo movimos. ¿Vendieron mi casa?, repetí, con voz plana. Eso es un delito grave. Fue una decisión familiar, espetó, y la fachada se le cayó de golpe. Dererick estaba en una situación apretada, necesitaba liquidez. Tiene una visión, Sabrina. Esta vez sí está construyendo algo real, logística cripto. Para Navidad va a ser millonario. Solo necesitaba capital semilla. ¿Capital semilla?, dije, probando las palabras. Era mi casa, yo la pagué. Y tú tienes de sobra, gritó. Mírate, sin marido, sin hijos. Tienes casi 30 y andas por Japón jugando a ser detective mientras tu hermano trata de construir un legado. Esa casa la necesitaba más él que tú. Los hombres necesitan construir imperios. Reina, las mujeres solo necesitan asentarse. Deja de ser tan codiciosa. Codiciosa. Yo les había mandado cheques cada mes durante 5 años. Yo había pagado el techo nuevo de su casa. Y ahora, porque quería conservar la casa que yo compré, era codiciosa. Colgué, no me despedí, no grité, solo presioné el botón y terminé la llamada. Luego marqué a Derek. Contestó riéndose, con ruido de fondo como de cubiertos chocando. Estaba comiendo. Sabrina, dijo con entusiasmo, ya me dijeron que regresaste. Mira, no te alteres. Les hice un favor. Cobré cuando el mercado estaba en su punto más alto. Deberías agradecerme. Falsificaste mi firma, Derek. Administré nuestros activos, corrigió, cambiando de tono, de alegre a condescendiente. Nos abandonaste, ¿recuerdas? Te fuiste a Tokio a jugar a ser mujer de carrera. Dejaste esa casa enorme ahí vacía, desperdiciándose. ¿Sabes lo ofensivo que es tener tanto y dejar que se pudra mientras tu familia lucha? Y ahí estaba, la lógica del parásito. En psicología lo llaman disonancia cognitiva. Es la gimnasia mental que hace un narcisista para proteger su ego de la verdad. Dererick no podía admitir que era un ladrón. Eso lo convertiría en el malo, así que reescribió la historia. En su mente, mi éxito no era ganado, me lo había robado a él. Mis ahorros no eran míos, eran un recurso familiar que yo estaba acaparando. De verdad creía que era la víctima. Creía que al robarme mi casa solo estaba corrigiendo una injusticia cósmica. Él era Robin Hood, robándole a la hermana rica para dárselo al hermano merecedor. No abandoné a nadie, dije, con la voz helada. Estaba trabajando para pagar la casa que acabas de robar. No necesitas una casa de 4 recámaras. Sabrina, gritó, con la soberbia disparándose. Estás soltera. Nunca estás ahí. Ahora tengo una prometida. Tengo un futuro. Invertí ese dinero. Lo puse a trabajar. Cuando entren las ganancias el próximo mes, te voy a dar un cheque por tu parte. Hasta entonces, madura y deja de arruinar mi momento. Tu parte. Como si me estuviera haciendo un favor. ¿Dónde está el dinero, Derek?, pregunté. Está inmovilizado, dijo con desprecio. En almacenamiento en frío. Tú no entenderías la tecnología. Solo espera el pago. Ahora tengo que irme. Estamos celebrando. La línea se cortó. Miré el celular. No tenía miedo. No estaba arrepentido. Estaba celebrando. Estaba sentado en algún lado comiendo una comida pagada con el valor de años de mi trabajo, riéndose de su hermana codiciosa. Volví a mirar las fotos derretidas. La tristeza que me aplastaba el pecho se evaporó. La reemplazó una claridad tan afilada que parecía un bisturí. No eran familia, eran parásitos. Y con los parásitos no negocias, no les pides una disculpa, los eliminas. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano. Esa fue la última reacción física que me permití. Cerré los ojos durante 3 segundos. Inhalé el aire rancio del coche rentado y moví el interruptor dentro de mi cabeza. La hermana desapareció, la hija desapareció, en su lugar quedó la auditora. No manejé a la casa de mis padres para gritar. No fui al departamento de Dererick a golpear la puerta. Fui al Starbucks más cercano.
Compré el café negro más fuerte que tenían y abrí la laptop. Creían que estaban tratando con una chica con el corazón roto. Se les olvidó que estaban tratando con una mujer que desmenuza cárteles para el Departamento de Justicia. Empecé con la escritura. Saqué la copia digital del registro del condado. El sello notarial pertenecía a una mujer llamada Sarah Jenkins. Busqué su nombre. 2 quejas previas por certificaciones notariales indebidas. Presión. Luego el pasaporte. Escaneé mi sello de entrada a Japón. 14 de octubre. Después saqué los manifiestos de vuelo de mi cuenta de viajero frecuente. Tenía una huella digital que me colocaba en un tren bala rumbo a Kioto. Exactamente en el minuto en que mi firma se estaba secando en un documento en Phoenix. La física era mi primer testigo. No puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Después vino el dinero. Dererick decía que lo había invertido. Decía que estaba inmovilizado. Usé su viejo número de seguro social, que me sabía de memoria porque yo había confirmado su primer crédito automotriz y había hecho una revisión de su historial. Los resultados aparecieron en pantalla en segundos. No había invertido ni un centavo. Lo había lavado a base de estupidez. Vi las transferencias. 3 enormes montos de efectivo enviados a una casa de criptomonedas. Él creía que las criptos eran anónimas. Olvidó que la blockchain es un registro público y que yo tengo software diseñado para desanonimizar direcciones de monedero. Seguí el flujo. No estaba guardado en una billetera fría para el futuro. Lo estaban drenando. Transacción 1. $92,000 a una agencia de lujo en Scottsdale. Una Ford F-250 Super Duty, la camioneta del CEO. Transacción 2. $28,000 a un joyero. Un anillo de diamante de 3 quilates. Eso explicaba a la prometida. Transacción 3. $15,000 a una agencia de viajes. Boletos de primera clase a cabo para 4 personas. Estaba gastando mi casa en una vida de fantasía. Compraba afecto con el valor de mi patrimonio. Compilé todo, los registros de vuelo, los escaneos del pasaporte, la contabilidad forense de los fondos robados, la prueba irrefutable de que el poder notarial era una falsificación. Lo organicé todo en un solo archivo PDF titulado Evidencia de fraude grave, Derek Riley. No lo imprimí en el hotel. Fui a una imprenta y lo mandé encuadernar. 45 minutos después, entré a la 4ª comisaría. No me formé en la fila de reportes por ruidos o choques menores. Me acerqué al sargento de guardia y dejé el folder sobre el escritorio. No vengo a levantar una denuncia, dije, con la voz firme. Vengo a entregarles un caso resuelto por robo agravado, fraude electrónico y robo de identidad agravado. El monto total robado supera los $800,000. El sargento me miró, aburrido, hasta que abrió el folder, vio el sello del pasaporte, vio el rastreo bancario. Vio el trabajo de una profesional que le había hecho su trabajo por adelantado. Agarró el teléfono. 10 minutos después estaba sentada en la oficina del detective Miller. No me preguntó si era un malentendido familiar. No me preguntó si podíamos arreglarlo. Miró la evidencia. Me miró a mí y tomó el radio. Necesitamos que un juez autorice esto, dijo Miller, pero con este rastro documental, se consigue en 1 hora. Salí de la estación al sol cegador de Phoenix. Traía en la mano una copia de los documentos. Ya no era solo una denuncia, era un misil, y yo sabía exactamente dónde lanzarlo. Rastreé la ubicación de Dererick. Fue fácil. Su nueva camioneta tenía un sistema GPS vinculado a la cuenta de la agencia que yo había encontrado en el reporte de crédito, y la agencia tenía la función de localizar vehículos para los dueños, o en mi caso, para la persona que sabía el número de seguro social del propietario. El punto en el mapa brillaba en el corazón del centro de Scottsdale. El Sapphire Stackhouse. Claro que sí. El Sapphire era el tipo de lugar donde sirven cortes con láminas de oro y cobran $50 por una guarnición de espárragos. Era el tipo de lugar al que vas para que te vean, para enseñarle a todo el mundo que ya llegaste. Y mi hermano, el hombre que había robado mi futuro para pagar su presente, estaba ahí celebrando. Le mandé un mensaje al detective Miller con la dirección. Está en el Sapphire. Voy entrando. Espérenos, me contestó Miller. Ya voy a estar adentro, respondí. Estacioné el coche rentado a una cuadra. El calor del desierto por fin había cedido, dejando una tarde fresca y seca. Me alicé la blusa. No llevaba un traje de poder. Llevaba la misma ropa de viaje con la que había salido de Tokio. Jeans, una blusa, zapatos cómodos. No necesitaba arreglarme para esto. La verdad no necesita smoking. Entré al restaurante.
El aire acondicionado me golpeó primero. Una pared de aire refrigerado que olía a perfume caro y carne añejada. La iluminación era baja, íntima. Un pianista destrozaba suavemente un estándar de jazz en la esquina. Y ahí estaban. Estaban en la mejor mesa del lugar, un gran reservado redondo cerca del centro del salón. Dererick estaba a la cabeza, presumiendo. Traía un traje nuevo, llamativo y mal entallado. A su lado estaba una mujer que supuse era la prometida, rubia, bonita, riéndose de cualquier chiste que él contara. Mis padres, Ronald y Cynthia, estaban radiantes. Se veían más jóvenes, más felices que en años. Estaban comiendo bayou. Podía ver la carne marmoleada en sus platos. Estaban tomando una botella de vino que probablemente costaba más que mi primer coche. Se estaban comiendo mi casa. Caminé por el comedor. El sonido de mis propios pasos parecía atronador en mis oídos, pero nadie más lo notó. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, hasta que llegué a la mesa. Me detuve justo al lado de Derek. Al principio no me vio. Estaba demasiado ocupado sirviéndole vino a la prometida. Brindemos por el futuro, dijo, levantando su copa. Brindemos por el futuro, dije yo. Derek se quedó helado. La botella de vino golpeó la copa. Alzó la vista, su sonrisa vaciló y luego desapareció por completo. Sabrina, balbuceó. El tenedor de mi madre cayó sobre el plato. No deberías estar aquí, me soltó. Espera en el coche. No me voy a ir a ningún lado, dije, con calma. Vine a devolver algo. Puse la evidencia sobre la mesa. El sello del pasaporte, las transferencias bancarias, el recibo de la agencia, justo encima de sus cortes. Eso demuestra que yo estaba en Japón cuando vendieron mi casa, dije. Falsificaste mi firma. Robaste el dinero. La prometida de Dererick se quedó mirando a él. Me dijiste que habías vendido criptos. ¿Está mintiendo?, tartamudeó. Yo soy la víctima de un delito grave. Mi papá se levantó. Váyanse ahora, o lo sacan. Inténtalo. El restaurante quedó en silencio. Me volteé y vi al detective Miller y a dos oficiales detrás de mí. Derek Riley queda arrestado por robo agravado, fraude electrónico y robo de identidad. Las esposas hicieron clic. Dererick me miró aterrado. Sabrina, soy tu hermano. Lo sé. Por eso es un delito grave. Entonces mi madre explotó. Gritó, le arañó el brazo a un oficial, lanzó acusaciones contra mí. Darbo clásico. Cuando eso no funcionó, fingió un colapso, jadeando por su corazón. La gente volteó. Un minuto antes yo era la parte agraviada. De repente, yo era la hija fría que estaba matando a su madre. La observé más de cerca. Su respiración era estable. Su color, normal. Su mano bloqueaba convenientemente el pasillo. No se estaba muriendo. Estaba controlando el cuarto. Le pasé por encima. ¿Está bien?, le dije al oficial. Yo pagué su estudio cardíaco en Mayo Clinic la semana pasada. Está perfecta. Esto es una rabieta. Mi madre se incorporó de golpe, escupiendo maldiciones. El salón por fin vio la verdad. Llévenselo, dije. Se llevaron a Dererick mientras él le gritaba que lo salvara. Mi madre me agarró, clavándome las uñas en la piel. Arregla esto. ¿Quién nos va a mantener? No amor. No remordimiento. Dependencia. Debiste pensarlo antes de comerte mi casa, dije, y me fui. 48 horas después llegó la carta de demanda. Mi padre afirmaba que los $20,000 que me dieron para el enganche eran una inversión y exigía la mitad del valor acumulado a cambio de retirar los cargos. Lo llamé. Si vas a juicio, le dije, estarás admitiendo que mentiste en una carta federal de donación. Eso es fraude hipotecario. 30 años y $1 millón de multa. Silencio. Luego colgó. No se presentó ninguna demanda. Dererick se quedó en la cárcel porque tenían demasiado miedo de poner en riesgo los bienes. Vendieron el remolque y desaparecieron en una suburbia aburrida. Yo vendí la casa al hombre que intentó comprarla ilegalmente, pero esta vez de forma legal, y me mudé al centro, a un edificio alto sin garaje, sin bodega, sin cargas. Esta noche, estoy en mi balcón viendo el atardecer. Por primera vez,
No soy una hija sosteniendo a una familia con sacrificios propios. Solo soy Sabrina. El precio fue alto. Y lo volvería a pagar. Si alguna vez elegiste la libertad en lugar de seguir siendo la buena hija, suscríbete. Aquí estás a salvo.